El día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer y cómo leer un plano eléctrico. Y para eso vamos a utilizar estos planos que acabo de terminar para entregar un proyecto, los cuales contienen toda la información que debes de saber para poder hacer y para poder entender un plano eléctrico. Estos planos son para un proyecto de casa habitación y seguramente al ver todo este rayadero pues vas a decir no, pues no le entiendo a nada. Para eso vamos a explicar uno por uno los elementos que componen a este tipo de planos. Lo primero que debes de saber y entender es que para hacer y leer un plano eléctrico es entender estas tres cosas: la simbología, el acotamiento y la distribución de cargas. Y para explicarte lo mejor vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo, muy básico. Aquí vemos una representación de una distribución eléctrica, en donde vemos elementos marcados en el plano y también acotados. Estos elementos que ves aquí, a lo mejor de primera impresión no vas a terminar por entenderlos, pero para eso siempre se coloca un cuadro de simbología. Ese cuadro de simbología contiene la representación y el significado de esa representación. Por ejemplo, vemos este círculo partido por una diagonal, una parte rellena y una parte en blanco. El cuadro de simbología dice que eso simboliza un spot. Entonces, si nosotros vamos al plano y vemos un símbolo similar a este, quiere decir que ahí hay un spot. Recordemos que los planos los vemos desde una vista aérea. Entonces, lo que estamos interpretando aquí es dónde se localiza cada una de las salidas eléctricas en la losa. En esta representación me está indicando que hay 4 salidas de spots. ¿A qué distancia, arquitecto? Bueno, aquí es donde entran en juego las cotas. Y ojo con esto, porque hay mucha gente que no acota la ubicación de estas salidas. He visto una cantidad increíble de planos de arquitectos, de despachos de arquitectos, que ponen nada más ahí la simbología. ¿La cota qué? ¿A qué distancia está? Ya en campo es indispensable conocer a qué distancia voy a dejar el bote o voy a dejar la caja hexagonal para ubicar la salida de cielo y el spot. Esas cotas que nunca se te olvide representarlas. ¿Y cómo se leen? Bueno, se leen muy fácil. De aquí, del paño del muro al centro de la salida. Ojo con este dato, porque las cotas se colocan al centro de la salida al paño del muro. Del paño del muro al centro de la salida hay 2 metros. Y del centro de la salida a este otro paño del muro hay otros 2 metros. Esto quiere decir que está exactamente al centro de la habitación, porque imaginemos que la habitación mide 4x4. Por su parte, los spots están a una distancia de 1 metro del límite de este muro y 50 centímetros despegado de este muro. Ahora, por lógica, tendrían que quedar alineados, pero si yo no lo indico, el eléctrico está en todo su derecho de decir, a ver, arquitecto, ¿a qué separación lo dejo? No, pues son los mismos 50. No, pues márquele los 50 centímetros, porque si no, yo no voy a saber. Ahora, ¿de dónde se controlan? Nos está diciendo que hay 4 spots y una salida de cielo. Esa salida de cielo puede ser un abanico, puede ser un candil, puede ser una lámpara, puede ser lo que sea, o una roseta. ¿De dónde se controlan? Bueno, nos dice que hay un tercer elemento que se simboliza así y que significa que es un apagador doble. Los apagadores son los interruptores que dejan pasar o cortan el paso de la corriente. Hay apagadores sencillos, hay apagadores dobles, hay apagadores de 3 vías, hay apagadores de 4 vías, hay apagadores de escalera, hay varios tipos de apagadores. Aquí nos está diciendo que es uno doble. ¿Y qué significa eso? Que es de 2 vías. Que con un interruptor vamos a cortar o permitir el paso de la corriente para prender o apagar los spots, y que con otro interruptor vamos a permitir o cortar la corriente de la salida de cielo. Entonces, para indicar esto, nosotros trazamos una línea de la salida de cielo al apagador y del apagador una línea hacia el primer spot y por consecuencia una línea derivada que va a venir a los otros 3. Con eso tú puedes identificar, bueno, entonces hay 2 controladores. Además de que la simbología pues te lo está diciendo. Ahora, es muy importante que este tipo de línea la diferencies. ¿Por qué? Porque esta es una línea derivada. ¿Derivada de qué, arquitecto? De la línea del circuito que está llegando. Esa línea de circuito viene directamente al apagador y del apagador ya nosotros derivamos con otra representación o con otro color de línea. Por eso también es muy importante que en la planta representes en qué circuito está ubicado esa salida. Aquí nos está diciendo C1, 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 C1. Entonces todos estos elementos pertenecen al circuito 1. ¿Pero qué es el circuito, arquitecto? Bueno, una vez entendida cómo funciona la representación, cómo la puedes leer y cómo la puedes representar, vámonos para allá. Seguramente en tu casa has visto algún día el tablero eléctrico que está en la lavandería o que está en la bodega. Ese tablero eléctrico es un centro de carga y ese centro de carga tiene varios compartimientos. En esos compartimientos se colocan pastillas termomagnéticas. Esas pastillas son de cierto amperaje y ese amperaje es el que aguanta cierta cantidad de carga. Hay centros de cargas Q2, hay Q8, hay Q12, hay Q20. ¿Y qué quiere decir el Q12 o Q20? Bueno, que es de 12 compartimientos o 20 compartimientos o 2 compartimientos. Esas pastillas nosotros lo vamos a entender en el plano como circuitos y la cantidad de elementos que nosotros vayamos a colocar en cada circuito debe de ser en proporción y en relación a su amperaje. Mucha gente dice, no, pues sabes que en este circuito
circuito meto toda la iluminación de la planta alta, en este otro circuito la de la planta baja, en este otro circuito los contactos de la planta baja, en este otro los contactos de la planta alta, pero eso no tiene ningún argumento, ningún sustento. Para determinar cuánta carga debes de colocar en un circuito debes hacer un estudio, un diagrama bifiliar. Para representar la distribución de los circuitos se hace de la siguiente manera: se coloca primero la conexión del tablero del centro de carga directo al medidor, y de ese centro de carga van a salir los circuitos ramificados en todo el plano. Por ejemplo, aquí tenemos el circuito 1 que está alimentando solamente la iluminación, pero tenemos el segundo circuito que viene y alimenta solamente estos dos contactos. Después tenemos un tercer circuito que alimenta solamente a esos tres contactos. Quiere decir que probablemente aquí haya una cocina y probablemente aquí haya una lavandería. ¿Y por qué metes toda la iluminación en un solo circuito, arquitecto? Bueno, generalmente yo coloco como máximo un total de 30 salidas para la iluminación en una sola pastilla de 15 amperes. Porque seamos realistas, toda la iluminación es LED y los LED son de 9 watts. Prendidos los 30 focos serían 270 watts. Para una pastilla de 15 amperes eso no es nada. Pero como digo, todo argumento y todo análisis debe estar sustentado en un estudio de carga y representado en un diagrama bifiliar. Por eso es muy importante que tú conozcas cuántos watts me consume, qué voltaje necesita este elemento, este aparato, para yo poder determinar en qué circuito, cuántos circuitos le voy a asignar. Y es también muy importante que en el cuadro de simbología también representes las especificaciones de cada circuito. Por ejemplo, aquí tenemos el circuito 1 que es específicamente para la iluminación y son 30 tomas. Para ese circuito vamos a utilizar una pastilla de 15 amperes y se recomienda utilizar una tubería de media pulgada. Generalmente siempre la gente utiliza 3/4 para todo, aunque quede un poquito sobrado, no hay problema. Aquí estamos especificando que como mínimo debe ser una tubería de media pulgada. Así es como debes de representar y así es como se debe leer una planta eléctrica. Este tema yo sé que da para mucho más, pero me parece una buena introducción para que tú vayas entendiendo cuáles son los elementos y cómo voy a ir aprendiendo a leer ese tipo de representación. Si te gustó el video, si te gustó la información, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, dejarme en los comentarios tu opinión si te sirvió la información, si la entendiste, y compartir este video para que la información llegue a muchas más personas. Por tu atención, como siempre, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.